Muy queridos hermanos y hermanas, en esta fiesta patronal me gustaría empezando a saludar al Padre Luis Ríos, párroco. Nos acompaña también el Padre Guillermo, párroco de Verón de Astrada. Bueno, y seguramente están muy en comunión con nosotros tantos otros que hubiesen estado aquí si las circunstancias fuesen más favorables. Gracias por las autoridades presentes, señorita Intendente Verónica Morales, señora Viceintendente Ramona Ojeda, señores concejales, Familia Barrios, Esperanza Curí, Lorenzo Morales, comisario Ramón Maciel, jefe del Juzgado de Paz, Diego Pedroso, diputado provincial Manuel Gutiérrez, jefe de unidad, comisario mayor Ramón Benítez. Quisiera también agradecer la presencia de los medios, que son tan importantes precisamente por las circunstancias que nos toca vivir, donde hay mucha gente que está comunicada, puede estar comunicada con esta celebración y guardando, los recaudos que tenemos que guardar hasta tanto podamos superar esta situación. Por eso muchísimas gracias a los medios locales que transmiten esta celebración patronal. Me gustaría también hacer memoria, la vamos a recordar durante la misa, de Marta, que falleció trágicamente, la mamá de una catequista. Vamos a rezar por ella, la vamos a encomendar. Y también aquel que carga sobre su conciencia este crimen, para que Dios sea misericordioso con todos. Cuando nos encontramos ante un peligro que nos amenaza a todos, reaccionamos de acuerdo a la manera de vivir que tenía cada uno antes del peligro. El que se preocupaba solo de sí mismo y los demás le interesaban en tanto en cuanto se podía aprovechar de ellos, ante el peligro va a reaccionar del mismo modo. Buscará la forma de beneficiarse de la pandemia a costa de los demás. Cuando éste se muera, lamentablemente, quedará muy solo y quién sabe si será capaz de reconocer la misericordia de Dios, porque en vida no se interesó en ella ni como gracia ni como ejercicio de compasión hacia los otros. En cambio, aquel o aquella que vive habitualmente su vida atentos a sus hermanos y hermanas, en su propia familia primero, y luego entre sus parientes, en el barrio, con sus compañeros de trabajo, también se mostrará disponible y generoso en cuidar y cuidarse cuando algún peligro amenace a la comunidad. Qué providencial es la fiesta de San Cosme, bajo cuya protección fue puesto este pueblo. En él y en su hermano Damián encontramos dos ejemplos luminosos de personas sabias que nos enseñan cómo comportarnos, sea en tiempo de crisis, sea en tiempos normales. Detengámonos un momento en estos dos santos y veamos luego cómo ellos, movidos por la palabra de Dios, actuaron en su tiempo. Como sabemos, San Cosme fue un médico cristiano que tenía un hermano gemelo también cristiano y médico. Nacieron en Arabia y estuvieron en Siria en torno al año 300 de nuestra era.
Se cuenta que fueron excelentes médicos, excelentes profesionales, para su tiempo naturalmente, como corresponde a todo cristiano que desempeña un servicio a la comunidad. Y además se hicieron estos dos hermanos, se hicieron célebres porque prestaban sus servicios desinteresadamente. El odio a la fe, tal como sucede hoy en muchas partes del mundo, los llevó a la cárcel, a la tortura y a la muerte porque no estaban dispuestos a renegar de su fe. Me gustaría destacar la coherencia y la integridad de estos hombres, personas que podríamos señalar como hombres de una sola pieza. En ellos, la fe y la ciencia, la religión y el desempeño profesional se sostenían y enriquecían mutuamente. La fe no era un obstáculo para utilizar los medios que tenían a su alcance para curar a los enfermos. El ejercicio de la profesión fue para ellos un recurso para hacer el bien a los demás y no para satisfacer sus propios intereses. Ambos fueron excelentes cristianos y a la vez ciudadanos responsables. Ante la crisis, que a muchos desorientaba y llenaba de angustia, ellos reaccionaban curando y cuidando a todos. Fueron para su tiempo, y lo siguen siendo hoy para nosotros, un luminoso ejemplo de cómo la fe espanta el miedo. Lo repito, la fe espanta el miedo. Y cómo el amor de Dios y el amor al prójimo fortalece para enfrentar la contrariedad a la que hoy llamamos pandemia. Repito, las dos cosas, como ejemplos luminosos de fe de estos hombres, ¿no? La fe espanta el miedo y el amor de Dios y al prójimo fortalece para enfrentar la contrariedad a la que hoy llamamos pandemia. Es verdad la frase con la que respondíamos a cada estrofa del Salmo: los que siembran entre lágrimas cosecharán entre cantares. Luego de que al final de la primera lectura del libro de la sabiduría escuchamos que los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los que le son fieles permanecerán junto a Él en el amor. Porque la gracia y la misericordia son para sus elegidos. Por eso Jesús en el Evangelio de hoy nos reconforta, como lo hizo con sus discípulos cuando debían hacer frente a las contrariedades. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y a continuación les explica que Él es la única seguridad para atravesar exitosamente todas las crisis hasta la última, en la que se nos juzgará sobre nuestra confianza en Él. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, escuchamos en el Evangelio por boca de Jesús, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Nuestros santos, con su vida ejemplar, son un regalo providencial para los tiempos que nos toca vivir. Voy a hacer un paréntesis. Ustedes recuerdan, seguramente lo habrán leído, lo estudiamos acá seguramente en la historia, la gran crisis que vivió la nación guaranítica y tuvo que terminar en un éxodo, una crisis gravísima, por el ataque que sufrieron de parte de los bandeirantes. Tuvieron que hacer un camino muy largo
para llegar, bueno, hasta estos lugares, Loreto, San Miguel, ¿verdad? ¿Qué llevaron consigo? A sus santos patronos, como signo de la confianza en Dios y como ejemplo de amor a Dios y amor al prójimo, para cuidarse entre todos. Cierro el paréntesis. Nuestros santos, decíamos, con su vida ejemplar, son un regalo providencial para los tiempos que nos toca vivir, porque confiaron en la palabra de Dios y dedicaron su vida a socorrer a sus hermanos y hermanas, acompañándolos en sus dificultades y sufrimientos. Hace poco, en una audiencia, el Papa Francisco propuso la contemplación como antídoto para la pandemia. Propuso la contemplación como antídoto para la pandemia. ¿Qué es la contemplación cristiana? Es ese modo de ver, de mirar, que no se apropia de las personas y de las cosas. Se trata de una mirada no posesiva, una mirada que se esfuerza en considerar cómo Dios mira a sus criaturas y regocijarse con ellas, descubrir, dice el Papa en esa audiencia, descubrir la presencia de Dios en sus criaturas y con libertad y gracia amarlas y cuidarlas. Cuando se refiere a criaturas, se refiere a uno mismo, a nuestros semejantes y al ambiente en el que vivimos. La persona que tiene esta mirada también se preocupa en cuidar y curar, en perdonar y crear lazos de amistad con todos. Es una persona que busca ante todo limpiar la suciedad que tiene en su propio interior. Por eso no juzga ni condena a los otros, sino que trabaja con humildad y perseverancia en el bien. Ese bien que ya experimentó en su corazón por la gracia de haber podido mirarse a sí mismo y a los demás con los ojos de Jesús. Por último, los invita a nuestro santo patrono San Cosme, en compañía también de su hermano Damián, y demos gracias a Dios por el oportuno y brillante ejemplo que ellos nos dan para saber qué tenemos que hacer en estos tiempos difíciles. Que nos alcancen la gracia de tener la mirada y el corazón de Jesús hacia aquellos con quienes convivimos diariamente, para que seamos pacientes y serviciales con ellos y con todos aquellos con quienes nos encontramos a diario. Al mismo tiempo, suplicamos que nuestros santos intercedan para que Dios nos libre pronto de este mal y que proteja especialmente a todos aquellos que exponen diariamente sus vidas para cuidarnos y curarnos y por los que continúan prestando los servicios necesarios a la sociedad. Que San Cosme, patrono de este pueblo, junto con su hermano Damián, nos enseñe entonces a cuidarnos y a cuidar a los que tenemos al lado, cumpliendo con las recomendaciones sanitarias que nos indican los profesionales de la salud, y juntos estemos atentos y disponibles para estar cerca y socorrer a los que más sufren las consecuencias de esta pandemia. Con certeza que si actuamos así, Dios derramará una abundante bendición sobre nuestras familias y nuestro pueblo. Que así sea.